Primero que todo, queremos agradecerles de que estén de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas. En este programa nosotros vamos a tratar el tema de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Venezuela, Estados Unidos, una alianza inevitable. Para tratar este apasionante tema, tenemos con nosotros a un protagonista de excepción, que en la actualidad destaca mucho por su labor en círculos de gran importancia y cuya historia de vida es reflejo del talante generoso que en esta materia caracteriza a nuestro país. Esta combinación de un tema apasionante con un invitado de primera propicia la realización de un programa de alto nivel, por lo que sin más demora le damos la más cordial bienvenida a Antonio de la Cruz, ingeniero mecánico. Inició su experiencia laboral en Corpo Zulia bajo la dirección de un zuliano de sección, Fernando Chumacey. Formó parte durante 15 años de la industria petrolera venezolana, liderizando procesos de transformación en la industria. En la actualidad es director del tanque de pensamiento Interamerican Trends y asociado senior del Programa de las Américas, Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales con sede en Washington, Estados Unidos, por supuesto. De manera que tiene muchísimas cosas más en su currículum, pero sería demasiado largo. Vamos a entrar de una vez en materia. Antonio, ¿cómo visualizas tú en estos momentos la situación económica de Venezuela? ¿Cómo la ves en la actualidad? Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por participar en tu programa. Fíjate, la situación económica en Venezuela desde que asumió Maduro ha sido una caída del Producto Interno Bruto constantemente. No, por lo tanto, por las medidas que ha tomado para hacer la economía en Venezuela. Por lo tanto, no podemos esperar sino que el Producto Interno Bruto siga cayendo y el país siga contrayéndose y teniendo una economía de muy poca producción interna bruta. Entonces, seguiríamos en una crisis mientras mantengamos las condiciones y el modelo económico que actualmente existe en Venezuela. Mira, Antonio, tú eres un investigador nato que además tienes la posibilidad de tener acceso a fuentes relevantes de información. Por lo que dado ese cúmulo de información, yo te pregunto, ¿cómo se ve el futuro de Venezuela en los espacios en los cuales tú te desenvuelves? Se ve muy comprometido, Fernando, en términos de poder llegar a una solución para resolver la crisis humanitaria y la crisis política que vive en Venezuela, porque la nueva administración aquí en los Estados Unidos del presidente Joe Biden le exige a Nicolás Maduro que dé señales de cambio de conducta para poder empezar a tener una disposición en colaborar en términos de las sanciones que encontró ya impuestas y que vienen desde Barack Obama. Entonces, se ven realmente comprometidas porque Nicolás Maduro no muestra esa señal de cambio interno en Venezuela. Mira, mucha gente cree que una alianza estratégica entre Venezuela y Estados Unidos es urgente y necesaria para construir un futuro compartido con el fin de defender y profundizar el progreso y la libertad en ambos países y en el resto del continente americano. ¿Qué opinas con relación a esto? Fernando, fíjate, el mundo los países en el mundo tienen que tomar una decisión en los próximos 2, 3 años, que es con la tecnología de las comunicaciones que se llama el 5D, que va a permitir un gran avance tecnológico porque te permiten reconocerte dónde estás, qué estás haciendo, van a integrar todas las tecnologías. Entonces, las dos grandes tecnologías que existen hoy es la China con el 5G y
los Estados Unidos. Entonces, ahí hay que tomar una decisión de con qué tecnología nos casamos porque va a ser determinante para el futuro de cada país. En este momento, estando nosotros ubicados en el hemisferio occidental, la mejor decisión es ir con Estados Unidos en términos porque representan los valores nuestros de la democracia, la libertad y la parte del desarrollo del individuo. Porque optar por la opción china, sabemos lo que es ese modelo, un modelo autoritario donde no tienes desarrollo personal, sino que está controlado por el Partido Comunista Chino. Entonces, no solamente en términos de lo cercanos que estamos con Estados Unidos, sino que lo que viene para el mundo, nosotros debemos ya tomar la decisión y casarnos con los Estados Unidos en términos de proyecto futuro para lo que viene en el país. Mira, tu padre fue un gran educador. Recién llegado a Venezuela, yo fui su alumno en 6º grado. Inolvidable profesor. Y inolvidable de verdad. Yo todavía recuerdo los temas que me puso a investigar en 6º grado. Después fue clave en la fundación y desarrollo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. ¿Me podrías explicar qué te motivó a ti a ir de la ingeniería mecánica al análisis y asesoría en el área de la gerencia, la economía y la política? Es el contraste, tu padre educador, tu ingeniero, y entonces evolucionas en esa dirección, ¿no? Una excelente, Conocer a qué se debe. una excelente pregunta, Fernando. Sí, mi padre Ignacio era un hombre que permitía que uno explorara sus propios áreas de conocimiento. Nunca impuso una línea de pensamiento único, sino que nos motivaba a que cada uno buscara su propio desarrollo. De hecho, como lo señalas, yo tengo 2 hermanos periodistas, Nelly, que está en España, y Alberto, que murió. Tengo un hermano además ingeniero, que es Carlos, el mayor, de la Cruz, que jugó basquetbol, por cierto, con la selección de Venezuela y con el Zulia en la Facultad de Ingeniería, pero él también se graduó en Inglaterra como yo. Y Arturo, que es economista, y Carmen, que es arquitecto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en mi enseñanza inicial, a mí me encantaban las matemáticas, me han gustado siempre las matemáticas. Y eso me llevó a buscar un área de conocimiento donde yo pudiera desarrollarme. Y lo que mejor sucedió ahí fue encontrar un camino hacia el área de ingeniería. Yo salí y estudié en Inglaterra desde mi pregrado y maestría con un gran mariscal de Ayacucho en la primera etapa con don Carlos Andrés Pérez y después con una beca del gobierno británico. Pero también tuve muchas inquietudes en la parte de sociología. Si yo no hubiera optado por ser ingeniero, seguro hubiese sido un sociólogo. Entonces esa mezcla me llevó a mí desde joven estudiar también la parte de los temas sociales, en círculo de estudio, de lectura. Y eso hoy en día, al estar en una capital como es Washington, se ha ido desarrollando cada vez más porque ya tengo aquí, sin visitar Venezuela, 8 años, desde 2009 voy a cumplir 9 años. Entonces he ido profundizando, pero sí había un cimiento ahí, una semilla sembrada por mi padre y el desarrollo después de cómo ir entendiendo y abordando los fenómenos que suceden socialmente y la parte política. Mira, esa explicación tuya a mí me llega mucho, porque yo cuando estaba estudiando bachillerato en el Colegio Gonzaga de Jesuitas, allá en Maracaibo, quería ser ingeniero mecánico, pero entonces nuestros estudios coinciden con la caída de Pérez Jiménez y la explosión de toda la actividad política. Entonces yo empecé a buscar una carrera que tuviera matemáticas y también estuviera vinculado a las ciencias sociales. Y empezaban a dar en la facultad, en la Universidad del Zulia, la carrera de economía. Y por eso terminé estudiando economía y no ingeniería mecánica, ¿no? Ahora mira, vamos a tener que ir a un breve corte, pero
quiero dejar la siguiente pregunta en el aire. El bombardeo ordenado por el presidente Biden a las guerrillas sirias, que son apoyadas por Irán, ¿qué implicaciones tiene a nivel de la geopolítica mundial en general y para el caso de Venezuela en particular, si tomamos en cuenta que Venezuela también tenemos, entre otras, la fauna esa que tenemos prácticamente nos invade, también hay mucho el terrorismo islámico, ¿no? Bueno, vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, y habíamos dejado en el aire una pregunta sobre el bombardeo ordenado por Biden a la guerrilla siria, que son apoyadas por Irán, y qué implicaciones a nivel de la geopolítica mundial tiene este bombardeo y en general, ¿no? Y con relación a Venezuela en particular. Fíjate, Fernando, ahí qué ocurre. Hay hay un acercamiento, hay una búsqueda por parte de la nueva administración de Biden con el régimen de los ayatolas iraníes de volver a la mesa para resolver el programa nuclear de iraní. Entonces, si bien es cierto, cada posición está en el extremo en la que dice, dame tú la primera señal o dámela tú la otra, y han venido ahí, sin embargo, han venido acercándose para ver si vuelven a acordar que el cese del programa nuclear iraní, cómo controlarlo. ¿Qué ocurre? En esas conversaciones o en esas tensiones ocurre un ataque a una de las bases norteamericanas o de las fuerzas internacionales de la coalición en Irak. Y la respuesta en medio de eso es un ataque a unas bases pro-iraníes que se ubicaban en el borde entre Irán y Siria, como mandando el mensaje, no solamente porque queremos llegar a un acuerdo con ustedes, vamos a dejar que ustedes nos ataquen, vamos a utilizar la fuerza. En ese momento, muestra la nueva administración que está dispuesta a usar la fuerza en el momento que sea necesario, que utilizan como primer elemento la diplomacia para poder llegar a acuerdos, pero si necesitan usar la fuerza, la van a utilizar. Entonces, cuando vamos a Venezuela, que se ha dicho y se sostiene que no va a haber una acción militar para sacar a Nicolás Maduro del poder, de la usurpación, debemos tomar en cuenta que si llevan a esta administración al extremo de tener que tomar una decisión como esa, no les va a temblar el pulso, porque tienen esa característica. En la última entrevista que le hacen al asesor del Consejo de Seguridad, Juan González, Carla Angola, hace unos días, él le dice, Carla le pregunta que el régimen de Maduro no le va a hacer caso a la situación actual con Estados Unidos. Él le dice, se van a equivocar porque no conocen a Biden. Quiere decir que Biden, en ese sentido, es un hombre de tomar decisiones en el momento que se necesitan, aunque es un hombre de paz y cree en una solución diplomática para el país. A mí me parece que mucha gente está equivocada con Biden. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es un hombre bien formado políticamente, hasta desde el punto de vista personal y familiar. Y yo totalmente de acuerdo que si lo llevan a un extremo de que le quieran, como decimos nosotros coloquialmente, papar gallo, engañar, vacilárselo, pues Biden va a reaccionar de una manera bastante diferente a la del anterior presidente Trump. Ahora dime una cosa, ¿cómo crees que se complementarían la destruida economía venezolana, paradójicamente muy rica en recursos materiales y humanos, con la poderosa y diversificada economía norteamericana? ¿Cómo sería ese complemento? Lo primero es que tenemos que dejarnos de ese purito de que los Estados Unidos va a extraer nuestros recursos
porque nos va a entregar espejitos. Hoy en día las relaciones entre países es una relación de mejor, de colaboración, de buscar el progreso de los países. Entonces, porque los venezolanos en ese sentido, cuando hablamos de Estados Unidos, sentimos que es la potencia, que es el imperialismo, es lo que durante 20 años no han venido insistiendo. Y entonces vemos no como un colaborador y un aliado a Estados Unidos, sino como un enemigo. Sin embargo, donde hay los recursos necesarios y las empresas y las capacidades de las empresas para rescatar a Venezuela de la crisis que está, es precisamente Estados Unidos. Por lo tanto, debemos complementarnos y ir en esa búsqueda del progreso para ambas naciones, en términos de tener un marco jurídico que le permita al capital privado estadounidense ir al país y hacer un provecho igual que los nacionales, nosotros los venezolanos, tener esas mismas oportunidades y sobre la base de ese modelo reconstruir el país, porque seguir en un estado rentista y creer que el Estado va a entregar todo, hoy en día es imposible. Eso no se va a poder hacer. Si queremos un país de progreso para las próximas generaciones, es un país de alianza con los Estados Unidos fundamentalmente, más que con cualquier otro. No es Rusia, no es Turquía, no es China, no es Cuba. Ninguno de esos generará progreso para las próximas generaciones en el país, Fernando. Antonio, si te llamaran a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo cuando cese la usurpación para contribuir a mejorar la situación económica existente, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú propondrías? Okay. Los primeros pasos es generar una constitución que permita que el capital privado de foráneo y local pueda reproducirse, pueda generar, no y quitarle espacio al Estado que hoy es omnipresente. Entonces, lo primero es crear ese marco jurídico para que el capital vaya. Segundo, generar los acuerdos con los multilaterales para poder obtener los créditos que nos permitan poder arrancar una primera etapa para que puedan entrar estos capitales y hacer esa primera etapa que va a necesitar, que va a ser urgente, de unos 80.000, 70.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, que nos va a permitir estabilizar toda la parte de la infraestructura que está hoy muy deteriorada para poder empezar a reproducir. Digo inicialmente porque no podemos estar endeudados, sino que deberíamos liquidar los activos del Estado para poder generar ese capital necesario y poder invertirlo. Entonces, iniciar muy rápidamente eso, como cuando estás en una operación, ¿verdad? Que tienes que cortar la hemorragia y tienes que hacerlo muy rápido y después ir normalizando el paciente con la confianza que le genera. Y un elemento importante va a ser el factor educativo. Entrar en un buen programa en la educación, porque Venezuela necesita, o los venezolanos necesitamos, volver a construir nuestros valores democráticos de libertad y de relaciones unos con otros, porque hoy en día nos tienen enfrentados y ese no es el venezolano que nosotros conocimos y que fuimos. Tenemos que entonces, con un buen programa educativo, entrar rápidamente para ir formando lo que necesita el país en el futuro. Claro. Mira, ¿cómo ven los inversionistas con los que tú tienes contacto en tu rol de consultor internacional la situación del país, en particular en términos de seguridad jurídica y personal? Tenemos los que buscan el progreso del país y que ven en términos de que es una gestión en favor del progreso. Ellos lo ven con mucho temor. Pero los que son piratas y los que ven una gran oportunidad de negocio para enriquecerse rápidamente, también ellos sí ven que es importante estar en Venezuela para poder seguir aprovechando esos márgenes de utilidad que te permite el marco que hoy tenemos, que no hay respeto y que tú puedes sacarle provecho a cada uno de ellos. Entonces, tenemos unos empresarios que son, si queremos ver, aves de rapiña, y tenemos otros empresarios que sí están viendo el país con seriedad y que son los que nos conviene para poder reconstruir el país. Entonces, hay un grupo pequeño
Y son todos esos los que hacen lobby para suspender el swap por diésel, el swap diésel por petróleo, para poder sacarle provecho y seguir usufructando de Venezuela de una manera inhumana. Sí, mira, ¿cuáles serían los canales más idóneos para que USA apoye con el necesario e imprescindible financiamiento la reconstrucción económico-social de Venezuela? ¿Y hacia dónde deberían orientarse prioritariamente esos recursos? El organismo que tiene el pulmón para poder generar esos recursos es el Fondo Monetario Internacional. Es el único que lo tiene en este momento. ¿Ok? Entonces, porque son inversiones, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Entonces, si es el Fondo Monetario, claro, entonces van a decir que el fondo va a exigir un programa para poder repagar. Entonces, ahí vienen las teorías de antifondo monetario. Entonces, ¿qué ocurre? Y estamos viendo la experiencia argentina, que estamos metidos en esta situación. Sin embargo, no hay ningún otro multilateral que tenga esa capacidad de generar. ¿Hacia dónde dirigir esos recursos? Esos recursos deben ir primero a la ayuda humanitaria en términos que esas puede hacerlo a través de USAID, que debe venir que eso sería el gobierno norteamericano, con un buen fondo para recuperar la parte humanitaria que es necesaria hoy en el país. Pero la parte de infraestructura que está muy mal, está destruida y es necesaria, es en el término de el Fondo Monetario o otras multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene, pero no tiene la misma capacidad del fondo. Entonces, y del otro es que las actividades en sectores productivos estratégicos como el petróleo, deberíamos ir a hacer una apertura abierta ya y entregar los campos a las empresas grandes que quieran invertir en Venezuela para poder entrar a generar, porque si no logramos que la energía, que el sector petrolero arranque rápidamente, estabilizamos la infraestructura y tenemos un programa de ayuda humanitaria por las condiciones que está el país, yo creo que en términos de unos 3, 4, 5 años, Venezuela será otra. Sí, está muy bien la explicación que acabas de dar, porque hay mucha demagogia y muchas cosas absurdas con respecto al Fondo Monetario Internacional. Si van a dar dinero, es lógico que además mantenga una serie de ajustes que tienen que hacerse en los países a donde van a destinar el dinero, porque de lo contrario no van los países a poder responder como debe ser. O sea, el Fondo Monetario yo lo veo como una especie de hospital para economías que están enfermas, y entonces en los hospitales te dan una serie recuperan la salud, pero también te dan una serie de indicaciones que tienes que cumplir para que se recupere la salud, ¿no? Dime una cosa, Antonio, ¿qué políticas consideras tú que deben, políticas públicas fundamentales que deben aplicarse para la eficaz reconstrucción de la economía venezolana? Vamos a hacer algo. Dejamos esta pregunta en el aire, vamos a un corte brevísimo y regresamos. Estamos conversando con el ingeniero Antonio de la Cruz y habíamos dejado en el aire la siguiente pregunta, que ya en cierto modo en el desarrollo del programa se han señalado algunas cosas, pero vamos a precisar. ¿Qué políticas públicas fundamentales deben aplicarse para la eficaz reconstrucción de la economía venezolana? Mira, Fernando, una de las cosas que yo rescataría básicamente y rápidamente es descentralización del poder. Venezuela tiene que regresar a la parte de la descentralización, donde cada región o estado tiene autonomía propia para poder crecer, porque mientras sigamos bajo el yugo de las decisiones a nivel del centro, las regiones sufren cada vez más, sobre todo en aquellas donde el chavismo se ha ensañado, como es la nuestra en el estado Zulia. Entonces yo creo
que una de las cosas que hay que recuperar y rescatar son los procesos de regionalización, donde nosotros tenemos que generar nuestras políticas amarrado con unas políticas de centro, y ahí cuáles son esas políticas públicas deberíamos tener, que las regiones tengan libertad en su presupuesto de ejecución y de acción, no solamente de lo que viene, y amarrar cada uno de esos programas con la parte centralizada. Entonces, yo creo que eso nos ayuda mucho otra vez a que el país crezca en términos proporcionales en cada uno de estos estados, y no que tenemos hoy en día una Caracas que vive de todos los recursos y que el resto del país hoy está realmente en una situación muy crítica. Fíjate, Antonio, que la respuesta a esta pregunta prácticamente nos conecta con la idea del tercer medio, ¿no? Porque eso es una conclusión, una propuesta muy, muy concreta, ¿no? Además que tiene total vigencia. Ahora yo voy a hacer un comentario rápido también, buscando como conclusiones, y tú después complementas o amplías, enriqueces. Yo creo que tiene que existir una permanente comunicación entre el más alto nivel técnico-político de ambos países para que una alianza estratégica entre ellos sea lo más beneficiosa posible para los ciudadanos de Venezuela y de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, esa alianza estratégica tiene que estar orientada, en mi opinión, primero que todo, a garantizar la vida de los venezolanos. Esto pareciera algo así, pero es fácil. Comida, salud, educación. Segundo, incrementar el nivel de ingresos de las familias de la nación para que se produzca un incremento en la demanda agregada. Sabemos todas las consecuencias de esto dentro de la economía. Y tercero, proteger y estimular la productividad y la producción nacional. Es decir, la creación de riqueza en todos los niveles y sectores de la nación. Y esto cuadra perfectamente con lo que decía hace un rato, que es la descentralización, no solo de las decisiones, sino también de la asignación de recursos y de la adscripción de las oficinas clave. Adelante con cualquier comentario que complemente estas conclusiones. Un elemento interesante hoy que hay con la dinámica de ese vínculo con Estados Unidos es que existe realmente una excelente relación entre el Departamento de Estado a través del embajador Jimmy Story y las fuerzas democráticas del país. Eso favorece mucho porque Estados Unidos, el Departamento de Estado juega un rol muy importante, y ese vínculo que hoy existe tan estrecho, ¿verdad? Permitirá seguir fomentando todo esto que tú acabas de plantear en términos de los capitales que se puedan ir de invertir de aquí, Estados Unidos, a Venezuela. En términos de, nosotros estamos heredando una situación que también nos va a ayudar mucho ese apoyo a Estados Unidos, que son los grupos irregulares que se encuentran en la frontera con el narcotráfico de Colombia y Venezuela. Allí nosotros también vamos a necesitar un apoyo, como ocurrió en la época de Pastrana con Bill Clinton y el Plan Colombia, porque ese esfuerzo hoy en día ha crecido tanto en ese sector, el negocio, el narcotráfico y los vínculos que hay, que va a costar erradicar eso de la frontera. Claro, estando Venezuela y Colombia bajo un paraguas democrático va a ayudar, pero sin embargo se va a necesitar un extra para poder erradicar esos cultivos y ese negocio, aunque Venezuela no se cultiva, sino que es más bien un país de paso. Yo creo que eso hay que también tomarlo en cuenta en esa alianza con Estados Unidos. Sí, a mí me parece que hay que también tener presente que el presidente Biden está manejando el tema venezolano, no sé qué opinas tú, pero estoy notando que está incorporando el tema de Venezuela con sus relaciones con Rusia, con los chinos, con el mismo Irán y con los cubanos, que tienen el agua al cuello
Y estos cubanos son expertos en dejarle la bola en la mano al más pintado, hablando coloquialmente, o dejar a la gente colgada de la brocha. Y tengo entendido que en esas conversaciones se está hablando de que se facilitan las remesas, vuelven los viajes, pero que la condición es que los cubanos se retiren de Venezuela, salgan de Venezuela. Si esto es así, la posibilidad de que la presión sobre el régimen para que cese la usurpación, haya una transición que de verdad nos conduzca a una elección transparente, es mucho más factible. Sí, fíjate, fortaleciendo un poco de que te dejan guindado de la brocha. Recordemos el acuerdo entre Obama y Raúl Castro, cuando lo hacen en diciembre, ¿verdad? Que Maduro se sorprende porque todo se hizo a espalda del régimen venezolano. O sea, los cubanos cuando necesitan avanzar en sus políticas, en sus propios intereses, no le importa dejar a cualquier aliado afuera. Entonces, eso es para reforzarte ahí. Lo otro, en términos de ir construyendo esas relaciones, tenemos que realmente avanzar con los Estados Unidos, que es el que nos permite poder llegar a un destino donde todos queremos la libertad, la democracia, el desarrollo, el progreso, que no está en los países que hoy acompañan a Venezuela. Bueno, por todo lo que hemos conversado, de verdad que una alianza entre Venezuela, estratégica entre Venezuela y Estados Unidos, resulta inevitable, necesaria y conveniente. Muchísimas gracias, Antonio, por haber participado con nosotros, y ten la seguridad de que nos volveremos a ver pronto, porque estas conversaciones contigo son demasiado interesantes y nutritivas. Bueno, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo y oyendo, les damos también las gracias y les anunciamos que muy pronto estaremos de nuevo con ustedes a través de Visión Democracia TV, construyendo futuro. Hasta pronto. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un abrazo. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.